vamos a empezar. La mayoría de los que están aquí seguro conocen el Bosque de los Arrayanes, ¿no es cierto? Creo que todos. El que no ha ido es porque no es montufareño, ¿no? Creo que todos, al menos los que han nacido aquí, han ido a este Bosque de los Arrayanes en algún momento de su vida. La primera vez que fui, y me llevaron, creo que fui, no me acuerdo con quién fui. Creo que fuimos con un grupo de hechos a conocer el Bosque de los Arrayanes. Fue algo maravilloso, ¿no? Porque quedé encantado con ese bosque. Mucho más en la parte donde hay el centro, ¿no? Donde están todos los árboles alrededor y hay un espacio donde uno puede jugar, conversar y hacer lo que sea. Entonces el bosque tiene unos árboles súper grandes, ¿no? Según los datos de la municipalidad de Montúfar, algunos árboles llegan a medir hasta 20 metros de altura. La mayoría llega a los 15, pero algunos llegan hasta los 20 metros de altura. Imagínense lo que son 20 metros de altura, ¿no? Son árboles grandísimos, ¿no? Yo mido ahí con las justas llegando al 1,60 y así, pero ya raspando al 1,60. Imagínense que yo soy 1,60 y el árbol es 20 metros. Es una cosa increíble, ¿no? Son árboles majestuosos, pero lo que más me llama la atención es que son árboles tan grandes, ¿no? Y se han mantenido ahí por tantos años, porque algunos llegan a ser centenarios, y en medio del transcurso de su vida han enfrentado vientos furiosos y lluvias torrenciales que son muy comunes aquí en nuestro San Gabriel, y aún así permanecen robustos y permanecen firmes. ¿Por qué permanecerán estos árboles que son tan grandes, firmes, a pesar de todo lo que han tenido que soportar? Y esto tiene que ver porque han cimentado bien sus raíces en tierra fértil. Si ustedes ven esos árboles, tienen unas raíces increíbles, son grandísimas, ¿no? Que los sostienen, en este caso, ¿no? Y no hacen que se caigan cuando hayan lluvias. De la misma manera, pues he visto otros árboles que no tienen raíces fuertes y cuando viene una lluvia, pues terminan cayéndose, ¿no? Terminan derrumbándose. Entonces, de la misma manera, nosotros somos llamados también a mantenernos firmes en medio de las adversidades, arraigados también en nuestra fe, hundiendo nuestras raíces en la tierra fértil que es la palabra de Dios, que es Cristo. Eso es lo que dijo el Señor, ¿no? Quien escucha mis palabras, decía, es como un hombre que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, vinieron las tormentas y la casa no se cayó porque estaba construida sobre la roca. Diferente a un hombre que construyó su casa sobre la arena, dice, vino la lluvia, las tormentas y la casa se cayó. Entonces, es muy importante saber dónde nosotros tenemos hundidas nuestras raíces, ¿no? Y la palabra nos dice que deberíamos tenerla en Cristo, que es la roca. Filipenses capítulo 4, en el verso 1, ahora sí acompáñenme al texto bíblico, dice, por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes son mi alegría y mi corona. Manténganse así firmes en el Señor. Es súper bonito cómo Pablo tiene esa relación de amistad, de amor, de compañerismo con la iglesia de Filipos. Y les dice eso, ¿no? Queridos hermanos, a quienes amo y extraño mucho. Se nota esa cercanía que había con la iglesia de Filipos. Y Pablo inicia, o más bien termina la carta, felicitando a la iglesia de Filipos. Pero no solo termina con la felicitación, sino que también empieza a aconsejarles algo. ¿Y qué era lo que les estaba aconsejando? Les dice, ustedes que son mi alegría y mi corona, como que les dice, no me decepcionen, ¿no? Manténganse firmes en el Señor. La iglesia de Filipos era una iglesia que Pablo atesoraba en su corazón porque le dio muchas alegrías, porque fue de mucha bendición en su ministerio, no solo de manera espiritual, sino también de manera material. Ellos fueron los que le apoyaron muchas veces con ofrendas para que su ministerio siga, a diferencia de la iglesia de Corinto, que un día en cambio le sacó hasta lágrimas y no precisamente de alegría. Por ese cariño que tenía el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, les dice, ¿no? Manténganse firmes. Ustedes son mi corona, son mi alegría. Manténganse firmes, pero no en cualquier cosa. Les dice, manténganse firmes en el Señor, que tiene que ver con una actitud del corazón y del espíritu de seguir confiando en Dios
a pesar de las distintas estaciones que nosotros vivamos en nuestra vida. Aquí en Ecuador no tenemos mucho esta cuestión de las estaciones, pero en otros países nosotros vemos esas estaciones tan marcadas, ¿no? En la primavera, como nacen las flores, en el verano, como empiezan en cambio ya a secarse, más bien en el otoño, como empiezan a secarse, en el verano, donde el sol es demasiado fuerte, y en invierno, donde la lluvia acaba con todo, y luego otra vez empieza todo a florecer, ¿no? Entonces Pablo les dice, yo les aconsejo que se mantengan firmes, que tiene que ver una vez más con esa actitud del corazón de seguir confiando en Dios a pesar de las estaciones que nosotros vivamos en nuestra vida. Aquí en Ecuador las estaciones son cada mediodía, ¿no? El mediodía estamos en invierno, luego más tardecito en verano, luego más tardecito otra vez en otoño. Es increíble el Ecuador. Entonces quiero compartir con usted algunas de las actitudes que Pablo dice que debemos tener para mantenernos firmes. Y la primera está en el verso 4 del capítulo 4, y Pablo les dice, alégresen siempre en el Señor. Insisto, dice, alégresen. Pablo estaba preocupado por la iglesia de Filipos porque no quería que nadie termine dejando en este caso la carrera que habían empezado con Cristo. Y por eso les dice, yo lo que quiero aconsejarles es manténganse firmes. Antes de lo que les estoy diciendo de alégresen en el Señor, había un problemita entre dos hermanas, ¿no? En la iglesia. No sabemos qué pasaba, pero Pablo le dice en el verso 3, amigo mío, les dice mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Estas dos mujeres eran Evodia y Sintique, que se habían peleado por algo, no se podían poner de acuerdo en algo, ¿no? Capaz que se pelearon y dijeron, yo quiero poner las cortinas de color amarillas y yo quiero poner azul. Bueno, no sabemos por qué se pelearon, pero la cuestión es que se estaban peleando. Y Pablo quería que su actitud no se vaya sobre las cosas que son humanas, sino sobre las cosas que tienen que ver con Cristo, porque ahí es donde debemos nosotros aferrarnos. A veces estamos demasiado concentrados en cosas que no tienen mucho sentido y nos olvidamos que hay cosas más profundas, ¿no? Y las cosas más profundas son las que nos sostienen. Y eso es Cristo, dice el apóstol Pablo. Entonces, en el verso 4, después de tratar con este problemita que había en la iglesia entre estas dos hermanas, Pablo les dice esto, ¿no? Alégresen siempre en el Señor. Y vuelve a insistir, dice, insisto, alégresen. Una de las cosas que nosotros debemos entender sobre esta actitud que debemos tener, que Pablo nos aconseja a tener, es que alegrarse en el Señor no está condicionada a las circunstancias. Esta alegría que el apóstol Pablo nos invita a tener se basa en la presencia de Dios y la relación que tenemos en el Señor. Por eso Pablo dice, alégrese en el Señor. No dice alégrese cuando las cosas están bien, cuando las circunstancias son favorables. Es una alegría que va más allá de las situaciones difíciles, más allá de las pruebas de la vida, que no depende de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sino de la realidad, ¿no? De la realidad de que estamos en una relación de amor y de redención con Dios a través del sacrificio que hizo Cristo Jesús. Entonces no se basa en las circunstancias, se basa en Cristo, en mi relación con Él. Por eso Pablo dice, alégrese en el Señor, porque cuando dependemos de Él, sabemos que vamos a estar bien a pesar de lo que pueda suceder. Cuando yo estoy caminando con Cristo, yo puedo sentir el gozo que viene de parte de Dios a pesar de lo que esté sucediendo. Y Pablo era muy consciente de esto porque Pablo estaba hablando preso. Pablo estaba en una cárcel cuando escribió esto. Pablo sabía lo que era estar gozoso en el Señor a pesar de que las circunstancias no sean las más favorables en el momento. Entonces Pablo les dice, alégresen en el Señor. Porque si nosotros no nos alegramos, nos vamos a perder de muchas virtudes y de grandes cosas que Dios puede hacer en nuestra vida por estar tristes, por estar deprimidos. Yo creo que muchos de nosotros nos hemos deprimido en algún momento y la depresión lo que ha hecho es estancarnos. No hemos querido ni siquiera salir de la casa, no hemos querido compartir con los mismos, con los amigos que hemos tenido siempre, no hemos querido hacer las mismas actividades que hacíamos, no hemos tenido esas ganas de luchar y de salir adelante porque hemos estado deprimidos. Y Pablo sabe lo peligroso que es estar deprimido. Y por eso les dice, o nos dice a nosotros también, alégresen en el Señor. Les repito, dice, alégresen. Entonces, no depende de lo que sucede. Depende de mi relación con Dios, porque sé que estoy en Él, y si estoy en Él, estoy
seguro, estoy bien, hay un futuro y hay una esperanza. El Salmo 94, 19 dice, cuando en mi alma la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Le vuelvo a leer. Cuando en mi alma la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. El salmista nos recuerda a nosotros que es Dios quien consuela nuestras vidas cuando estamos deprimidos, que es Dios quien consuela nuestro corazón cuando sentimos que no podemos más. Y nos vamos a sentir así en muchas situaciones que vamos a vivir en este año. Usted tiene que estar más que seguro que van a haber situaciones en este año que van a hacer que se sienta como que su alma está desfalleciendo, como que su vida ya no va para más, como que ya no tiene ganas de más, como que parece que quiere irse al puente, a lanzarse y acabar con todo. Pareciera que fuera muy exagerado, pero hay momentos en nuestra vida donde podemos llegar hasta ese punto, donde querramos ni siquiera existir, donde ya no quisiéramos ni siquiera seguir viviendo. ¿Por qué? Porque muchas veces la vida es así de complicada. Y el apóstol Pablo nos dice, ustedes por eso tienen que alegrarse, alégrense en el Señor. Hay gozo en el Señor porque las cosas van a salir bien a pesar de que todo esté mal ahora. Habacuc 3 del 17 al 18 dice, aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo, y los campos no produzcan alimentos, aunque en el corral no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así dice, yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. Habacuc nos dice, no importa lo que suceda, yo voy a gozarme en la presencia de Dios, porque yo sé que si Dios está conmigo, las cosas van a estar bien. No importa si el campo no produce lo que debe producir, no importa si las ovejas que tenía se han disminuido, no importa si no tengo dinero en el banco a montones como quisiera tenerlo, yo sé que si estoy con Dios, yo voy a estar bien. Entonces vivo con gozo. Por eso el apóstol Pablo no le tenía miedo a la cárcel, porque decía, si por último me matan, ¿no? Decía, para mí el vivir es Cristo y el morir por último es ganancia. Entonces hay gozo cuando caminamos con Dios porque nosotros nos centramos en Él y no en las cosas que pasan alrededor de nuestra vida. Alegres en el Señor implica centrar nuestra alegría y nuestra satisfacción en Dios y no en nadie ni en nada. Cuando nosotros estamos buscando la satisfacción en otras cosas es cuando salimos decepcionados. Muchos de nosotros tal vez nos casamos siempre con la expectativa de que la otra persona satisfaga todo lo que nosotros tenemos o queremos más bien. Y luego salimos decepcionados porque no llenan toda la expectativa que nosotros tenemos. Porque siempre tenemos una expectativa más alta de las personas. Alegres en el Señor implica poner nuestra satisfacción en Dios. Nosotros somos siempre personas insatisfechas. Y le aseguro que es así porque si usted se comprara algo hoy mismo, seguramente en unos meses ya no va a estar satisfecho con eso que se compró. Porque si no fuera así, no estuviésemos comprando cosas, por ejemplo, en diciembre, porque queremos cambiar por cosas nuevas. Y a veces compramos eso en diciembre y luego en enero estamos arrepentidos por todo lo que hay que pagar y no nos gustó tanto. Entonces no nos sentimos muy satisfechos, ¿no? Es como el que sale a comprar al mercado. A mí me sabe suceder, ¿no? Yo sé salir a comprar al mercado y soy bien malo para comprar porque me demoro, o tal vez bueno, ¿no? Porque veo todo para salir satisfecho. Pero lo loco es que uno compra, ve un montón de opciones, termina pagando y al final dice, no me compres. ¿No? Ni porque vio todas las opciones que había, termina satisfecho porque no llena totalmente sus expectativas. Es como aquellas mujeres que ven un zapato que está blanco con azul y le piden a la señorita, dice, tiene esta misma talla, pero en rosado con azul. Y la señorita dice, ya le dije que es única talla. Pero, y no tiene con estos otros cordones, y no tiene con esta suela, y por poco quieren un zapato de uno mezclado con el otro y con los cordones de ese que estaba más allá atrás. No nos sentimos satisfechos. Y en esa falta de contentamiento, nosotros terminamos tristes, porque estamos centrando nuestra vida y nuestro corazón en aquellas cosas que no producen satisfacción. Entonces, si usted se pone a pensar en que su esposo tiene que llenar todas sus expectativas, le cuento que ya falló.
Va a permanecer triste toda la vida porque va a decir, este no es el hombre con el que yo pensé que me casé. Porque le sigue conociendo y va conociendo cosas que usted sabía, pero no quería aceptar cuando eran novios. Mi esposa decía, sí ha de ser desordenado, ¿no? Pero cuando ya empezamos a vivir, ahí es cuando creo que dijo, ay Dios mío, pero no pensé que hasta este nivel, ¿no? Porque no llenamos las expectativas de los demás, porque nosotros no somos perfectos para llenar la expectativa de otros. Por eso el apóstol Pablo dice, centren, la alegría viene del Señor, no viene de las circunstancias, de las personas, del trabajo. Es que yo quiero, hay gente que vive soñando por el trabajo soñado, ¿no? ¿Cómo quisiera tener este trabajo así? ¿Cómo quisiera? Y no se dan cuenta que están bendecidos en el lugar donde están. Aun cuando el jefe tal vez no es el mejor jefe, están bendecidos de un país como el nuestro, que hay gente que está sufriendo por la falta de trabajo. Y hay gente en cambio que está sufriendo porque tiene un trabajo. Eso es lo loco, ¿no? De la vida. Hay gente que sufre porque tiene trabajo. Cuando no se da cuenta lo bendecido que es poder tener sustento, poder llevar un sustento al hogar. Y se siente insatisfecho porque siempre quiere otro trabajo, siempre quiere estar en otro lugar. Y hay gente que pasa así, de trabajo en trabajo, porque nunca está bien en el lugar donde está. Y pasa también de eso, de la gente que no se convence de iglesia, ¿no? No le llena la iglesia y va a otra iglesia y nunca paran en ningún lado, están siempre en todas partes. Y es porque están buscando su satisfacción en las circunstancias, en las cosas, en las personas. Y el apóstol Pablo dice, nosotros debemos centrar nuestra satisfacción en Dios, en su gracia, en su soberanía. Y cuando nosotros hagamos eso, vamos a sentir esa alegría que va más allá de lo que pueda suceder. Cuando centramos nuestra alegría en Dios, nosotros nos llenamos de gozo a pesar de los desafíos y de las cosas que vivamos día a día. Es cuando nosotros centramos nuestra vida en Dios, cuando podemos ser felices a pesar de lo que suceda. Y por eso Pablo empieza a enfatizar diciendo, insisto, dice, ¿no? Porque se nos olvida. Alégresen en el Señor, dice, pero les insisto, ¿no? Insisto, alégresen. El que repite esta exhortación enfatiza para Pablo la importancia de tener esta actitud de regocijo constante. No se trata de una sugerencia, ¿no? Bueno, alégresen si quieren. Pablo está diciendo, yo les insisto, alégresen, porque si ustedes no se alegran, ustedes no van a disfrutar de lo maravillosa que es esta vida en Cristo. No es una sugerencia, es un llamado a cultivar en nuestra vida la alegría, como parte de su identidad en Cristo Jesús. Entonces no es una emoción pasajera esta forma de vivir de manera gozosa, ¿no? Sino una actitud arraigada en el corazón que confía en un Dios que le salva, en un Dios que provee y un Dios que está con usted todos los días hasta el fin del mundo. Entonces usted tiene que empezar a enfocarse en el Señor. Cuando usted camina con Dios, usted puede regocijarse porque cualquier cosa que suceda, usted va a decir, no importa, yo me deleito en el Señor. Me regocijo en mi Dios porque Él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de la justicia. Soy semejante a un novio que luce su diadema, dice, y a una novia adornada con sus joyas. Dice Isaías 61:10. Es que cuando nosotros nos gozamos en el Señor, nosotros vivimos bien. El corazón alegre hermosea el rostro, dice Proverbios. Entonces es feo porque no es feliz. Porque si fuera feliz, hasta ese carisma le hace ver más guapo o más linda. Yo le aseguro que usted ha conocido a personas, y nosotros también hemos conocido a personas, con mi esposa, que le decimos, ella no es tan agradable a la vista, le digo a mi esposa, no es fea, pero tampoco es así, qué linda, ¿no? Qué bonita físicamente. Pero no sé, tiene un carisma, tiene una alegría que hace que uno le vea como que halaga a la persona, ¿no? Qué ganas de estar con esa persona. En cambio hemos conocido gente súper guapa, ¿no? Pero que siempre está deprimida, pesimista ante la vida, siempre está con una queja en su boca, que uno le mira y en verdad parece que fuera más fea que la persona que físicamente estaba acá, no es tan agraciada, pero que hace que uno le puede ver y dan ganas y dan gusto de estar con esa persona. Ahora imagínese si usted es guapo y aparte feliz. ¿No? Combo completo, ¿no? Combo completo porque la gente va a querer estar con usted porque hay algo, ¿no? Hay algo que le hace diferente a usted. Y por eso necesitamos nosotros entender que la alegría en el corazón es algo saludable. Porque cuando nosotros estamos melancólicos, hasta eso seca nuestros huesos, nos
nos termina haciendo daño, nos termina a nosotros debilitando. La actitud con la que vivimos hace un cambio en nuestra salud. Si usted vive en el gozo que viene del Señor, va a disfrutar más la vida. Hay gente que está, no sé, pasando alguna situación y no puede estar tranquila, y no puede estar feliz, y siempre está con ese, como saben decir, con el Jesús en la boca, ¿no? Porque ya están siempre, ay, nos pasó esto, y no salimos de esta tampoco, y siempre parece que le pasa de todo a esa persona, ¿no? Y no es que le pasa solo a esa persona, hasta uno se preocupa porque dice, parece que Dios se está ensañando con esa persona, ¿no? Porque cada vez que uno habla con ella, está siempre en un problema. Y no es que solo ella pasa problemas, la verdad es que todos pasamos diferentes dificultades. El problema es que hay gente que solo vive quejándose. El problema es que hay gente que no vive en gozo, siempre vive en tristeza y depresivos y sin aliento de seguir adelante. Y cuando se centran en sus circunstancias, donde todo está mal, porque todo está mal, ¿nuestro país está bien? No. ¿La delincuencia está peor? Peor todavía, cada vez está peor. ¿Hay trabajo? Muchos están sin trabajo. Y ahora, y aparte de eso, que yo también esté en mi casa deprimido y sin querer hacer nada, combo completo para que me pierda la bendición de Dios. Pero si yo, a pesar de todo lo que está sucediendo, pongo mi esperanza en Dios, me centro en el Dios que me ha salvado, me alegro en Él y salgo adelante a pesar de lo que esté sucediendo, salgo a luchar, algo voy a conseguir de parte de Dios. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, manténganse firmes. Y la actitud para mantenernos firmes es mantenerse alegres siempre en el Señor. Y vuelve a insistir, dice, insisto, alégresen. Entonces usted necesita saber que este año tiene que avanzar en todo el año con una sonrisa en su boca, a pesar de todo lo que pueda estar sucediendo. Decir, yo confío en Dios y sé que voy a estar bien y me voy a reír del porvenir, como dice Proverbios 31, hablando de la mujer virtuosa, ¿no? Dice, la mujer virtuosa es de la que se ríe del porvenir porque sabe en quién confía. Y necesitamos este año más mujeres virtuosas también que se rían del porvenir. Que vean el futuro y se rían y digan, esto es tontera para mi Dios, porque Él está conmigo y no va a pasar nada. Él está conmigo. Entonces, cuando entendemos eso, cuando nos centramos en Dios y cuando entendemos que mi gozo no depende de las circunstancias, yo vivo feliz. Cuando entiendo que mi satisfacción no está en mi marido, por más que usted intente decir, es que yo lo voy a cambiar porque yo lo voy a cambiar, y van a ver, es el hombre que voy a construir. No es trabajo suyo, no es trabajo de nosotros cambiar a la gente. Nuestro trabajo es encontrar nuestra satisfacción en Cristo, para que si algún día nos quedamos solos, nunca nos vamos a sentir mal porque Cristo está con nosotros. No importa si algún rato su esposa dice, me voy, o su esposo dice, me voy. Al final del día usted entiende que su satisfacción estaba en Cristo. Y si pasa algo en su vida, usted va a sostenerse porque Cristo era su gozo. Por eso el texto bíblico, el salmista decía, ¿no? Me deleito, decía, en el Señor. Y el salmista también decía, el gozo del Señor es mi fuerza. No importa lo que suceda en la vida, yo voy a salir adelante porque el gozo del Señor es mi fuerza. Me gozo en el Señor porque confío en el Dios que me ayuda. Confío en el Dios que provee, confío en el Dios que está conmigo. Confío en el Dios que venció la muerte y aunque parezca que lo peor puede suceder, yo sé que aún en eso hay ganancia, como dice el apóstol Pablo en el mismo libro de Filipenses. Confío en el Señor. Entonces, primera exhortación, consejo para este año, para que se arraigue en la fe y se mantenga firme. Alégrese, alégrese. Con esto no le digo, no, ¿dónde le vea llorando? No, todos vamos a llorar también en este año. Todos también nos vamos a sentir mal en algún momento de este año. Pero la idea de lo que dice el apóstol Pablo es, no se detenga en eso, ¿no? Cuando usted se sienta triste, está bien, llore, grite, patalee, quéjese hasta con Dios, pero pase eso y empiece otra vez a confiar en Dios y a encontrar gozo en Él a pesar de lo que esté sucediendo. Para eso son especialistas los salmos. Muchos de los salmos empiezan con queja, ¿no? Dios mío, ¿dónde estuviste cuando vinieron mis enemigos? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado solo? ¿Por qué has dejado que mis enemigos vengan en contra mía? Se queja porque piensa que todo es culpa de Dios, pero el salmista luego empieza a decir, pero tú eres mi Dios, eres mi Salvador, a ti te alabaré, en ti pondré mi gozo y no saldré mal parado. Mis enemigos huirán delante de mí porque tú estás conmigo. Es maravilloso ver cómo
Los salmos empiezan en queja y terminan en alabanza a Dios. Así debe ser nuestra vida. Si usted le va mal, sí, quéjese, grite, llore, salga al monte aunque sea y grite ahí su problema, lo que sea. Si usted está mal con algún familiar, con alguna persona y está triste, saque el dolor, grite, llore, haga lo que tenga que hacer, pero después de eso, confíe en el Señor y siga adelante y avance con gozo, porque el gozo es lo que va a hacer que muchas cosas de nuestra vida cambien. Cuando nosotros vivimos con gozo, las cosas cambian. Entonces necesitamos nosotros más de ese gozo. Necesitamos ser luz a través del gozo que nosotros podemos presentar. Y cuando vivimos gozosos, estamos arraigando nuestras raíces en Cristo, porque nuestro gozo debe estar en el Señor, que es lo que dice el apóstol Pablo. Amén. ¿Cuántos van a estar gozosos en este año? Ya les voy a ver. Sí, no es fácil, pero es algo que nosotros tenemos que ir cultivando. Porque es facilito decir, no, yo sí estoy gozoso en el Señor, no, sí estoy yo en victoria, ¿no? Y con una tristeza enorme, porque todos pasamos por momentos difíciles. Pero esto es algo de cultivar, no es algo de sentir, porque uno no siente decir, estoy bien en el Señor y sabiendo que está mal, ¿no? Esto es algo que hace el Espíritu Santo en nuestros corazones cuando realmente depositamos nuestra vida en Él. Segunda cuestión que nos dice a nosotros Filipenses. En el verso 5 dice el apóstol Pablo, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. La amabilidad que Pablo nos dice que debe ser evidente, más bien la amabilidad que Pablo nos dice debe ser evidente, y no lo mal que nos cae la gente, ¿no? Una vez una persona me decía, no, chuta, yo sí callo, decía, no hablo mucho con la gente que me cae mal, pero mi cara tiene subtítulos, ¿no? Y es como que la cara se le nota cuando una persona le cae mal, ¿no? Entonces a veces nos pasa también a nosotros, uno no dice nada, pero nuestra cara también tiene subtítulos, ¿no? Dice muchas cosas, solo nuestros gestos hablan mucho. Y se nota muchas veces lo poco afectuosos, compasivos y gentiles que somos con las personas con las que nos relacionamos día a día. Mucho más con aquellos que no nos caen tan bien, ¿no? Es muy fácil ser poco amable con aquellas personas que no nos caen muy bien. Y creo que a la mayoría de los que tenemos negocios nos pasa eso, ¿no? Hay gente que uno no dice nada, pero la cara dice, ay, ojalá se vaya, prefiero perder esta venta, mejor no hubiese abierto hoy, ¿no? Pero dan ganas de no sé, de decirle, ay, váyase de mi negocio, ¿no? Pero es importante como el apóstol Pablo nos dice que su amabilidad sea evidente, ¿no? No su falta de amabilidad, sino su amabilidad sea evidente. La amabilidad es un comportamiento que refleja el amor y la gracia de Dios. Y por eso debe ser evidente. Le vuelvo a repetir para que no se olvide. La amabilidad es un comportamiento que refleja el amor y la gracia de ¿quién? De Dios. Por eso debe ser evidente. El amor de Dios para nosotros y la gracia de Dios es evidente todos los días. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. ¿Cómo nos sigue tratando Dios con misericordia y con amor a pesar de que somos pecadores? En esto se muestra el amor de Dios, dice el apóstol Pablo en Romanos, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo, Jesús, es una muestra de amabilidad evidente. Entonces, la amabilidad nuestra también debe ser evidente, así como fue evidente el amor de Dios en la cruz. No dijo, voy a amarles y voy a ser calladito, ¿no? Amiga, date cuenta, si te quiere tener escondida, no es por ahí, ¿no? El amor no se esconde, el amor se demuestra. Hay gente que dice, yo le amo a mi esposa, pero en lo más profundo de mi ser, ¿no? Y le pega. Pero si supieran, dice, yo sí le amo. No, el amor debe ser algo evidente. El amor debe ser algo que se nota. Así como el amor y la gracia de Dios es evidente. ¿Cuánto le ama el Señor a usted? Le pregunto, ¿usted ha sentido que Dios le ama? ¿Por qué lo siente? Porque es evidente, ¿no? Hay una cruz vacía que nos recuerda cuánto nos ama el Señor porque murió y resucitó por amor a nosotros. Es evidente el amor de Dios, es evidente cuánto nos ama a Dios, porque nos sostiene, porque nos bendice, porque nos protege, porque nos provee en las circunstancias más adversas, nos salvó.
de una condenación eterna. Nos ama demasiado, hace salir el sol para buenos y malos, dice el libro de Eclesiastés. ¿Cuánto nos ama el Señor? Que si no fuera por su amor y su misericordia, hace tiempo este mundo debió haber sido destruido, porque no va por ningún lado que sea de bendición para todos. Mateo 18, del 23 al 35, nos cuenta una parábola. Jesús dice, había un hombre que le debía muchísimo a otro, y este hombre fue y le rogó, no le dice a su amo, perdóname, le dijo, no, perdóname lo que te debo, perdóname lo que te fié, no, pero no puedo pagarte, perdóname. Este amo le mira en su desesperación y le tiene compasión y le perdona y le dice, está bien, ¿no? Te perdono. O sea, es increíble, ¿no? Le perdona una deuda que era impagable. Si se hace cálculo, dice la palabra del Señor, que la deuda podía ser por lo menos 3 kilómetros de una caravana llena de oro, de plata y de muchas piedras preciosas. Imagínese la deuda que era, ¿no? Imagínense que son 3 kilómetros de un montón de riquezas, es lo que debía ese hombre. No podía pagar ni siquiera trabajando toda su vida. Entonces, él, en este caso, la persona a la que le debía, le mira con compasión y le termina saldando la deuda, le dice, ya no me debes nada. Ahora, ¿qué hace este hombre al que se le perdonó? Este hombre, en lugar de hacer lo mismo, en vez de ser amable también con otra persona, sale del lugar donde estaba con el que le debía. Y ahora mira a lo lejos a una persona que le debía a él y le empieza a gritar, oye, págame lo que me debes, moroso, ¿no? Y dice que lo agarra del cuello y le estaba tratando de estrangular diciéndole, págame lo que me debes. Y la palabra dice que lo que le debía ni siquiera era comparada a la 10ª parte de lo que debía él. O sea, no era nada en comparación a lo que él le debía a su amo. Entonces la gente que también trabajaba para el mismo amo empieza a decir, no, eso está mal. Hace rato nosotros vimos cómo a él se le perdonó una gran deuda. Y ahora este ha salido a cobrarle otra deuda más pequeña a este pobre hombre. Entonces llaman al amo, ¿no? El amo sale y le hace soltar al otro siervo y le dice, ¿qué te pasa? A ti se te perdonó una deuda increíble. ¿Cómo has sido capaz de no hacer lo mismo con aquel que te debe muchísimo menos? Así que al final de la historia, pues este siervo malo termina mal, ¿no? Le terminan metiendo en este caso preso y les terminan diciendo que debe pagar lo que debe. El Señor nos ha dado a nosotros más de lo que merecemos al darnos a su Hijo. Nos ha perdonado más de lo que debería ser perdonado. Lo imperdonable se nos ha perdonado. Y aún así muchas veces seguimos siendo malos nosotros porque juzgamos a las personas como gente que no merece nuestra compasión, como que no merece nuestro amor, como que no merece nuestra gentileza. Y pasamos a interactuar con ellos de mala manera, empezamos a interactuar con ellos de una forma que no es de bendición para sus vidas. Por eso la amabilidad debe ser evidente. No puedo yo decir, sí, soy un excelente creyente, ¿no? Y soy déspota con todos. Es bien difícil ver una persona que dice que está arraigada su fe en Cristo y que siempre trata mal a las personas. No se puede vivir así. Porque yo debo vivir mostrando la gracia de Dios y el amor de Dios que ha sido evidente en mi vida. Y esa evidencia de que la gracia de Dios está conmigo debe llevarme a mí a tratar también con amabilidad que debe ser evidente. Es que me cae mal mi suegra. ¿Qué importa? Dios le ha de cambiar algún rato. Ojalá, ¿no? Ojalá, porque algunas no han de cambiar hasta que venga la presencia del Señor y le vean a Jesús viniendo desde los cielos. Pero ojalá cambie. Pero no es nuestro trabajo cambiarla. Nuestro trabajo es tratar a la gente con amabilidad, con el amor, con esa evidencia de que Cristo está en nosotros. Y cuando nosotros lo hacemos así, muchas cosas cambian. Yo le caía mal a mi suegra, verán. Mientras yo oraba para casarme con la hija, ella oraba para que ojalá, decía la amiga Gaby, ¿no? Desista y no se case con él. Y una vez que estábamos conversando aquí, me dijo, ¿no? Me dice, yo le confieso, dice Eddie, usted no me caía bien. No le dije usted tampoco, porque dije, aquí se arma la grande, ¿no? Usted tampoco me caía bien, ¿no? Pero desde que me casé, mi objetivo no era hacer cosas para agradarlas, porque eso está mal. Uno no tiene que cambiar lo que es solo para agradar a la gente. Pero dije, en Cristo
yo debo tratarles bien a pesar de que no me caigan bien o me caigan mal. No me caían mal. Pero había momentos donde en verdad había que ser diferente para que las cosas empiecen a mejorar. Entonces, el tratar a la gente con la amabilidad, con la misma gracia que Cristo nos trata todos los días, hace que las cosas cambien. No sé si ella me quiere, pero nos llevamos muy bien. Como les dije, a veces es bueno estar lejos también. Ahora pasamos más cerca por esta cuestión de la Clarita, pero aún así las cosas han estado bien en su lugar. Hemos podido tener una convivencia sana, hay cosas que a veces a mí no me agradan, eso es cuestión de la vida de ella, ha de haber cosas que a ella tampoco le agradan de mí, porque al final no es mi mamá perdona cualquier cosa, las suegras no tanto, pero en esas relaciones que son complicadas es donde nosotros tenemos que ser evidentes, porque nuestra amabilidad, dice el apóstol Pablo, debe ser para todos, porque no dice sean amables con los que les cae bien, sean amables solo con sus papás, sean amables solo con sus mamás, no con sus suegros o sus suegras, sean amables con los hermanos que les caen bien en la iglesia. No, Pablo dice que su amabilidad sea evidente con todos. Esto no hace que nuestra amabilidad esté limitada a ciertos momentos o a ciertas personas. Eso también es complicado en la vida. Hay gente que es súper amable con la gente de afuera, pero en casa es otra historia, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado, porque el texto bíblico dice, el Señor está cerca. ¿Usted le trataría de la misma manera que le trata a su esposa si estuviese su padre presente? ¿O usted le trataría viceversa al esposo, a su esposo, de la misma manera si su mamá estuviese presente? No, no es cierto, porque hay gente que está peleando en la casa, le dices que vas igualita no a tu mamá, y tu mamá es así, y justo llega la mamá de la suegra, ¿no? Y tim, tom, tu mamá, dice, ¿cómo le va, señora? ¿Cómo le va? No. ¿Cómo les va a usted? Bien, aquí estamos conversando, le dice. ¿No? Y es como que cambió todo, ¿no? Porque estuvo presente aquella persona que hace que como que debo caerle bien, entonces cambio la forma en como yo me actúo. Es como las mamás, ¿no? Las mamás también, carajo, silencio, quietos, apuren, vengan a desayunar. Y sonaba el teléfono, tirin, 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 no el teléfono de antes. Y luego, carajo, apuren, bajen a comer. Y bravísimas las mamás, ¿no? Y cuando, tirin, tirin, y contesta el teléfono, aló, y no, como que no pasara nada. Aló, buenos días, dice, ¿con quién necesita hablar? No, es como que su amabilidad era una en un momento y totalmente otra en otro momento. Y así no se puede vivir. Por eso el apóstol Pablo dice, hay que ser amables en todo tiempo y con todos. No depende, no está limitada a ciertos momentos y a ciertas personas. Es que esta persona no me cae bien, le trato como se merece. No. Usted está sembrando el bien, porque al final del día, del bien que usted está sembrando, un día va a cosechar. Deberíamos nosotros de forma general relacionarnos bien con los demás. Y eso es complicado. Por eso es un desafío. Por eso es algo que debemos arraigar en la fe, porque por nuestras fuerzas y por nuestras emociones nunca lo haríamos. Porque cuando alguien nos trata mal, lo primero que sentimos es responderles de la misma manera y con la misma fuerza que nos han tratado mal. Pero cuando estamos caminando con Cristo, Cristo nos dice, eso está mal, ¿no? Como quien dice, peligro, 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 porque esto se va a complicar más. Y Cristo hace que cambiemos nuestros pensamientos y podamos responder con amabilidad, con la misma amabilidad que Él nos ha tratado todos los días. Entonces necesitamos cambiar la forma en cómo somos. ¿Qué pasaría si alguien que le conoce viera cómo trata usted a sus hijos? Si estuviera presente ahí, si yo estuviese presente ahí, les trataría de la misma manera que les trata a sus hijos. Peor todavía, ¿cómo le trataría usted a su esposa si Cristo estuviese ahí, en su casa? ¿Cómo trataría usted a los que están en su casa si Cristo estuviese ahí? Yo estoy seguro que ustedes van a decir, Cristo, nosotros siempre oramos, ¿no? Siempre oramos para comer, siempre oramos nosotros para salir a la calle. ¿No es cierto, niños? Sonríen, digo, sonríen. Estamos bien, ¿no es cierto? Porque a veces estamos así, mostrando una apariencia de amabilidad, pero no viviendo así. Imagínense si Cristo estuviese en nuestra casa,
las cosas fueran totalmente distintas, porque trataríamos de hacer las cosas bien, porque dijéramos, qué vergüenza con Cristo. Es como cuando las mamás decían, no, qué vergüenza con ustedes, espérense nomás que se vayan, ¿no? Porque así nos decía mi mamá cuando hacíamos travesuras y había visitas. Ella solo se reía nomás. Espérense nomás. Ya van a ver, sonaba así entre dientes. Ya van a ver, ¿no? Que se vayan y ya van a ver. Y era cierto, porque se iba a la visita y era, corre que te alcanzo, porque se venía la grande, ¿no? Y a veces estamos nosotros así y no nos damos cuenta que Cristo sí puede, sí está en nuestra casa. No nos damos cuenta que Cristo sí está ahí en medio de esa discusión acalorada que estamos teniendo con nuestras familias. Nos damos cuenta que Cristo sí está mirando cómo tratas a tu esposa. Nos damos cuenta que Cristo sí está donde estás tratando mal a tu madre, a tu padre. Cuando estás hablando mal a sus espaldas, cuando estás cuando estás hablando mal a las espaldas de tu suegra, de tu suegro, Cristo sí está presente. Por eso el texto bíblico dice, el Señor está cerca. Y a veces nosotros nos olvidamos que Él está ahí, que Él está viendo lo que nosotros hacemos. Y por eso el apóstol Pablo dice, no dejen de ser mi alegría y mi corona. No dejen, manténganse firmes. Y una de las formas de mantenerse firmes es ser amable con todos. No depende de las circunstancias, no está limitada a las personas, no está limitada tampoco a los momentos, a las emociones. Está en Cristo. Si yo estoy caminando con Cristo, voy a tratar de la misma manera que Cristo me ha tratado. ¿Le ha tratado mal el Señor? Yo creo que no, porque aún siendo malos, nos da cosas buenas. Si usted se pone la mano en el corazón, ¿cuánto le ha bendecido Dios, aun cuando usted no es lo que debería hacer? Aun cuando muchas veces no ha hecho lo que tiene que hacer. Es como aquellos papás. Usted póngase la mano en el corazón, los que somos hijos. ¿Han honrado a sus padres como deberían? ¿Les han obedecido como ellos quisieran? Y seguro la respuesta es no. Y aún así, ¿cuánto les aman? ¿Y cuánto les han bendecido? ¿Y cuánto les han dado más todavía de lo que ellos han podido tener en su vida? Y a veces nosotros no nos damos cuenta de lo bendecidos que somos. Entonces, tener una actitud amable tiene que ver primero tener una actitud de gozo, porque una persona insatisfecha nunca va a ser amable. Una persona que tiene gozo siempre está tratando bien a los demás porque sabe que está bien, que no depende de lo que digan los demás, sino de lo que Cristo ha diseñado para nosotros. Y Él está diseñando en nosotros una nueva creación. Entonces soy difícil de ofender también, porque yo sé que regreso y digo, no, es lo que dice Cristo, no lo que dice la gente, es lo que yo soy. Entonces tengo mi identidad en Cristo, no en lo que dice la gente. Entonces no es que diga, me resbala todo lo que me dicen, ¿no? Porque la gente que es más resentida es la que siempre dice, a mí me resbala lo que me dicen, ¿no? Y luego pasas resentidísima toda la vida, ¿no? Esto no es de me resbala, esto es de decir, voy a volver otra vez a la presencia de Dios y me va a sanar. Me va a sanar de esas heridas, de las palabras hirientes y de las cosas que tal vez me dijeron por no ser amables. Entonces necesitamos nosotros tener una actitud de gozo para tener una actitud de amabilidad, para que sea nuestra amabilidad evidente con todos. Ahora, ¿esto es fácil? No es fácil. Claro que no es fácil tratarle bien a aquellas personas que no se lo merecen. Por eso lo hacemos con Cristo. Porque sin Cristo trataríamos mal a todos, porque les pagaríamos con la misma moneda, ojo por ojo y diente por diente. Pero con Cristo empezamos a sembrar el bien, porque un día, usted tiene que meterse eso en la cabeza, un día usted va a cosechar del bien que está sembrando. Un día usted va a terminar venciendo el mal, haciendo el bien, porque esa es la promesa del Señor. Entonces tenemos que cambiar lo que somos, la forma en cómo nosotros actuamos, tenemos que cambiarlo. Y ahí están nuestras raíces arraigadas, porque eso es lo que nos sostiene. Cuando yo empiezo a vivir con amabilidad, a través de la fe que tengo en Cristo, eso me sostiene, porque dejo de tener tantos problemas, porque hay tantos problemas que surgen por abrir nuestras bocotas cuando no es el tiempo de hacerlo. Hay tantos problemas que surgen por haber dicho lo que no debía decir. Hay tantos problemas que surgen por no haber sido paciente y no haber respirado antes de hablar. Y Cristo quiere que usted se evite todos esos problemas y viva una vida en gozo, una vida tranquila, una vida en paz que viene solo en el Señor. ¿Amén? ¿Sí? Vamos a ser amables. Dicen así como que con...
Eso sí es más difícil, ¿no? Porque la otra de gozo, amén, dijeron, ¿no? Cuando les van a hacer mal, no quiere salir ese amén, no, dice así como que no sale con el mismo ánimo. Sí se puede, yo les animo a mis hermanos, sí se puede, y si se cae en este año, levántese y vuelva otra vez en el Señor a seguir intentándolo. Sus familias van a ser bendecidas gratamente cuando usted empiece a ser amable como debería serlo, porque Cristo está presente. Ustedes no se olviden de esto, no, Cristo está viendo, ¿no? Suena como feo, pero Cristo está ahí, nos está observando. Y lo que Él quiere es que nosotros también sigamos siendo su corona y su alegría. Y no que nosotros seamos una decepción o una tristeza para el corazón de Dios, sino una corona y una alegría de la forma en cómo nosotros vivimos, actuamos y somos. Lo último que dice el apóstol Pablo es: no se inquieten por nada, verso 6, perdón. No se inquieten por nada, dice, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz, dice el verso 7, y la paz que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Pablo da una instrucción más que nos debe ayudar a mantenernos firmes, y esta es: hay que confiar en Dios en medio de todo lo que nos preocupa, en medio de todo lo que nos angustia, en medio de todo lo que no podemos controlar. Hay que confiar en Dios. ¿Y cómo mostramos esa confianza? Pablo nos está diciendo: ignoren lo que les pasa, ¿no? Hagan como que no está sucediendo. Estoy enfermo, no 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 estoy enfermo. ¡Ah, sí! No estoy enfermo. No, Pablo no dice ignoren lo que está pasando. Porque a veces nosotros creemos que eso es no preocuparse, ignorar lo que nos pasa, ¿no? Y a veces eso se creía antes, ¿no? Decían, declare que usted no está en bancarrota. Y ahora gasta más la plata y no tiene fondos, está en bancarrota, pues. Pero yo declaro riqueza, sabían decir, ¿no? Yo declaro bendición sobre mi vida. No, usted no tiene que declarar, usted tiene que empezar a hacer las cosas bien, para que a usted no le falte, ¿no?, recursos, para que a usted le vaya bien. Gaste menos, no hay que ganar más, hay que gastar menos. Y a veces nosotros estamos en ese mal pensamiento de que hay que ignorar, ¿no? Yo prefiero evitar, saben decir, ¿no?, los problemas. Yo prefiero alejarme de esa gente problemática. Yo prefiero aislarme de esos problemas. Y la vida no es aislarse, no es evitar. En algún momento vamos a tener que pasar por despedidas, en algún momento tenemos que pasar por falta de una economía estable, en algún momento vamos a tener que pasar dificultades que no estaban programadas en nuestra vida. Y Pablo no nos anima a nosotros a ignorar los desafíos o dificultades que pueden aparecer en nuestra vida, sino que nos anima a no permitir que la ansiedad y la inquietud nos dominen cuando esas cosas están sucediendo, porque vamos a vivirlas. Yo no le puedo asegurar en su vida nunca le va a ir mal desde que camine con el Señor. No, porque a veces un montón de cosas salen mal porque como somos humanos seguimos tomando decisiones equivocadas y luego terminamos complicando las cosas que no debían ser tan complicadas. Pero lo que Pablo dice es: no se angustien, no se inquieten tanto, no dejen que esas cosas les dominen, no dejen que la ansiedad les domine hasta el punto de no saber por dónde ir. No permitan que eso les haga desfallecer cuando sucedan cosas que son difíciles. Entonces no hay que ignorar las cosas difíciles, hay que enfrentarlas con la mano de Dios y decir: yo sí voy a salir de esta. No hacerse como no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Hay gente que deja algo para después y nunca termina resolviendo eso que dejó para después, porque lo evitó. Hay gente que dice: yo prefiero evitar hablar con mi mamá porque cada vez que hablamos con ella terminamos mal. Y ha evitado una conversación difícil 20 años. Y 20 años han pasado con una relación que no ha sido de bendición para ninguno de los dos, porque han evitado lo que era inevitable, resolver algo que tenía que haberse resuelto hace muchísimos años. Esto no es de evitar, esto no es de ignorar, esto no es de aislarse. Usted no puede decir: yo no me voy a enfrentar a nada en la vida porque me da miedo, y aislarse y esconderse. Usted necesita salir, como Elías, que estaba escondido en la cueva, deprimido del miedo de que le iban a matar. Usted no puede quedarse en esa cueva deprimido y escondido. Usted tiene que salir de ahí y decir: con la ayuda de Dios, yo sí puedo.
con la ayuda de Dios vamos a salir adelante de esta situación y no dejar que la ansiedad le termine dominando. En lugar de dejarnos dominar por la ansiedad, el apóstol Pablo dice, nuestra actitud ante las preocupaciones y necesidades deben ser llevar esas necesidades y esas preocupaciones a Dios en oración y ruego. Entonces, cuando yo siento que me abruma lo que no puedo controlar, es donde debo ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, aquí está lo que siento, no puedo con esto. No puedo con esto, no sé qué hacer. Señor, esta situación está sobrepasándome, no hallo qué hacer. Y cuando usted llega a la presencia de Dios diciéndole, yo no puedo, el Señor le dice, pues yo sí. Tú no puedes, pero yo sí puedo. Y cuando nosotros acudimos a la presencia de Dios, encontramos auxilio. Encontramos esa necesidad de la cual nosotros estábamos tan abrumados y no sabíamos qué hacer. Cuando decimos, Señor, no sé lo que va a suceder más adelante, pero confío en ti y no voy a dejar que la preocupación me domine, sino voy a descansar en ti, vamos a avanzar contigo, es cuando la situación empieza a mejorar. Cuando usted enferma y cuando usted dice, está bien, yo no sé para qué es esta enfermedad, pero yo sé que la gloria de Dios se va a hacer evidente en mi vida a través de esto, avanzamos y caminamos con confianza en Dios. El problema es que muchas veces nosotros estamos acostumbrados a que no hay que pasar por el sufrimiento. Y estamos tratando siempre de evitar el sufrimiento, pero el sufrimiento nos hace más grandes, más firmes, nos ayuda a nuestro crecimiento, tenemos que vivirlo. Quienes hemos vivido poniéndole agüita al champú cuando se ha acabado porque ya no hubo chance de comprar más, entendemos lo que es decir, Señor, yo sé que me vas a sostener a pesar de que hoy tenga que solo bañarme con agüita remojada con el champú que quedó en la parte más baja del tachito, ¿no? Eso nos pasaba cuando éramos seminaristas. En el seminario tocaba, bueno, chut, se acabó el champú, échale agua. Se movía y eso era un mes más. Quienes hemos pasado esa necesidad, sabemos lo maravilloso que ha sido Dios en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación de dificultad. Porque hemos entendido que Dios ha estado ahí siempre y nos ha sostenido a pesar de lo que hemos vivido. Y eso, no les hablo del papel higiénico, lo que se hacía cuando se acababa. Pero es increíble entender que en lugar de dejarme llenar por la ansiedad y dejarme de llenar por esa inquietud, que no sé qué es lo que va a pasar con mi vida, en vez de dejar que eso me domine, de decir, yo sé que es el Dios Todopoderoso el que gobierna mi vida y no me va a dejar en esta situación, eso es lo que cambia todo. Y voy en oración y le digo, Señor, esta es mi necesidad, esto es lo que yo anhelo, esto es lo que yo quiero, Señor, ayúdame, no puedo con esto. Cuando nosotros entendemos nuestras debilidades es cuando Dios nos hace fuertes. Eso es lo que le dijo el Señor al apóstol Pablo. Le dijo, no importa tu debilidad, tú tranquilo con tu debilidad, porque cuando tú eres débil, yo te hago fuerte. Cuando nosotros vamos a la presencia de Dios diciéndole, Señor, no puedo. Es en nuestra debilidad que el Señor nos hace fuertes. Es en esas cosas complicadas donde sacamos fortaleza y Dios produce crecimiento en nuestros corazones. Es ahí donde nosotros debemos confiar, porque sabemos que aquel que está con nosotros es capaz de hacer mucho más de lo que le pedimos y mucho más de lo que nosotros le hemos dicho. Nuestra actitud debe ser llevar nuestras preocupaciones en oración. Y la clave de todo esto es confiar en la soberanía de Dios. Y esto es lo difícil. Porque es difícil a veces decirle al Señor, yo sé que puedes. Pero más bien a veces estamos en esa desconfianza de, yo sé que puedes, pero por si acaso no puedas, voy a hacer esto también. Voy a tener mi plan B. No debería haber un plan B. El plan A es confiar en Dios. Y cuando yo confío en el plan A, no necesitamos un plan B. Porque el plan A es suficiente. Suficiente para estar bien. Suficiente para salir de cualquier situación adversa en la cual nos encontremos. A veces desconfiamos de Dios, pero es demasiado loco pensar así. Si usted se pone a pensar ahorita, y si le preguntara a usted, ¿usted desconfía de Dios? Todos vamos a decir, no, ¿cómo voy a desconfiar de Dios? Pero con nuestras decisiones y cómo dejamos que la inquietud y la ansiedad nos domine, a veces sí estamos diciendo como, parece que Dios no es tan todopoderoso como pensaba, ¿no?
Parece que Dios no es tan fiel como yo había creído, ¿no? Parece que Dios no es tan soberano porque hay cosas que se le han salido de las manos. Pero la verdad es que no es así. Si Dios, que creó todo el mundo y lo ha hecho funcionar en perfección, no puede, entonces nadie puede. Entonces he perdido la esperanza. ¿Y para qué vivo si no tengo esperanza? Pero la verdad es que Él sí puede. Él sí puede. Él puede con todo lo que nosotros vivamos. Porque si Él ha podido hacer lo que vemos y lo que existe, ha creado lo que hay, ¿cómo no va a poder con una situación en la que nosotros vivimos y nos desespera? ¿Qué son $5,000 para Dios? Para nosotros es una deuda impagable, ¿no? Porque para colmo nos endeudamos sin saber si vamos a poder pagar o no. Con fe nos endeudamos para colmo, ¿no? Porque decimos no, con fe de que sí vamos a poder pagar. Pero a veces se nos olvida en el transcurso de cuando ya llegan las cuotitas de seguir con esa misma fe, de decir yo confío, Señor, en ti. Y voy a orar. Voy a trabajar, pero también voy a orar. Porque esto es de actuar con fe. No solo de esperar con fe, es de actuar con fe. Es de confiar, es de hacer, es de ir a la presencia de Dios y seguir luchando en todo lo que yo tenga que hacer. El apóstol Pablo dijo, he aprendido a vivir en la pobreza, he aprendido a estar satisfecho en cualquier momento, cuando hay mucho, cuando hay poco, he podido vivir en medio de cualquier circunstancia, tanto a quedar saciado como a estar con hambre, dice, a tener de sobra como a tener escasez. ¿Sabe por qué? Dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando nosotros caminamos en esa convicción de no importa lo que suceda, porque yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es decir, en la fuerza del Señor, yo todo lo puedo, las cosas empiezan a mejorar y empiezan a cambiar porque camino con fe, con gozo y con amabilidad y estoy arraigado en una fe verdadera que me sostiene todos los días. Y no importa la tormenta que venga, yo camino con el Dios que me sostiene, con el Dios que no cambia, con el Dios que puede todo. Y aun cuando usted a veces reniegue y diga, pero es que yo quiero que sea así. Cuando nosotros entendemos que Dios todo puede, no estamos diciendo que Dios va a hacer todo lo que yo quiero, sino que todo lo que Él hace es bueno, que todo lo que Él hace es algo de bendición, aún la enfermedad, aún la escasez, aún las situaciones complicadas que nos toca vivir, las tormentas que vengan en nuestra vida, son necesarias para que nosotros crezcamos en nuestro caminar y lleguemos a ser lo que Dios anhela que nosotros seamos. Y si nosotros negamos eso, no vamos a vivir firmes en la fe y cuando venga algo nos va a tumbar. Y el apóstol Pablo dice, vivan así y van a experimentar la paz verdadera. Pablo nos dice, cuando confíen en Dios, el resultado es la paz y van a sentirse tranquilos y no va a haber intranquilidad en sus corazones, van a seguir caminando como aquel que sabe que todo está bien y está seguro y hay esperanza. Es una paz que proporciona consuelo y seguridad, incluso en las peores circunstancias. Esa es la paz que viene de Dios. Juan 14:27, el Señor dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como del mundo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es esa paz la que el Señor quiere darnos a través de la confianza en Él. No tengan miedo, no se turbe su corazón, no se pongan inquietos. Este año, mis hermanos, no sabemos lo que va a venir. No sabemos qué vivirán. No sabemos qué dificultades tendrán que pasar. Pero sí podemos decir, mi corazón no se va a turbar, no se va a inquietar, no va a tener miedo porque Dios me ha dado su paz. Esa paz que está más allá de las circunstancias que vivimos, esa paz que se experimenta en la presencia de Dios. Y cuando caminamos con Dios, entendemos que Él nos da consuelo, nos da seguridad en medio de cualquier situación. Porque cuando en mi alma la angustia iba en aumento, ¿qué decía el salmista? Ya se olvidaron, ¿no es cierto? Tu consuelo llenaba mi alma, decía el salmista, de alegría. Cuando en mi alma la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Cuando caminamos con el Señor, Él llena todo. Él satisface todo. Él bendice con todo lo necesario que necesitamos. ¿Para qué seguimos sufriendo si sabemos que Dios al final va a proveer? ¿Para qué seguimos sufriendo si sabemos que al final Dios va a cumplir y va a seguir siendo fiel? La firmeza debe estar en el Señor. No importa la tormenta que se desate a su alrededor en este año, nuestras raíces deben estar en Cristo, porque es Cristo quien nos va a sostener este año. Mantenerse firme en el Señor no significa
evitar los desafíos. No es evitar el desafío. ¿Sabe qué es? No es evitar el desafío, es enfrentarlos con confianza inquebrantable en la fidelidad de Dios. Este año nosotros no tenemos que seguir evitando cosas. Este año lo que necesitamos es decir, no importa lo que venga, los voy a enfrentar con confianza en la fidelidad de Dios, el Dios que no me dejó en el 2023. Es el mismo Dios que me va a sostener en el 2024. Entonces me voy a mantener firme en Él, voy a confiar en Él, voy a vivir con una sonrisa en mi boca porque Él cambió mi lamento en alegría, cambió mi lamento en baile. No voy a seguir siendo apático y tristón, voy a seguir dando una sonrisa a la gente que está a mi alrededor porque les voy a tratar con el gozo del Señor, que es mi fuerza, y les voy a seguir tratando con la amabilidad que Dios me ha dado, con esa gracia y misericordia que he recibido de parte de Él. Y yo sé que este 2024 va a ser de bendición, porque la fidelidad de Dios sigue presente y sigue siendo evidente en mi vida, y lo va a hacer también en este año. Entonces camino con gozo, camino con amabilidad, con una sonrisa en mi boca para la gente que lo merece y para la gente que no lo merece también. Y voy a seguir confiando en mi Dios, en el Dios que me dice, no te preocupes, no se preocupen por nada, dijo el Señor, que comerán, que beberán. Esas cosas se preocupan la gente que no cree en Dios. Ustedes tienen un Dios que les sostiene. Él va a añadir todo lo que ustedes necesiten en este año. Es que, pastor, necesito para los pañales. Haggis les ha de dar, de los rojos, que son los más caros. Cuando confiamos en Dios, Él nos da lo mejor, porque Él es el dueño de todo. Pero necesito caminar con Él en este año, necesito confiar en Él, necesito ser firme, como ese árbol del cual hablábamos hace un momento, como esos arrayanes que están allá en el bosque, ¿no? Y que no se han caído, ya son algunos, creo que ya han de estar más de 100 años algunos ahí, y no se han caído. ¿Y saben por qué no se han caído? Porque sus raíces están firmes y le sostienen. Si su raíz está en Dios, usted siempre va a permanecer en pie. Y no importa lo que venga, no importa las tormentas que tenga que vivir, usted va a permanecer en pie hasta el final de sus vidas. Y eso es lo que Cristo quiere para este año, que usted permanezca en pie, con una sonrisa en su boca, con una palabra siempre amable y con confianza en Dios a pesar de todo, porque Dios es fiel. Amén.